Hola, quería darte la bienvenida a la quinta unidad de nuestra materia Introducción a la Biblia. En este caso vamos a estar compartiendo juntos una introducción al Nuevo Testamento y vamos a concentrarnos de manera particular en la primera parte del Nuevo Testamento. Quería felicitarte porque estás avanzando en tu estudio y seguramente estás disfrutando el aprendizaje. Cuando pensamos en el contexto del Nuevo Testamento, estamos pensando en un escenario muy distinto al Antiguo Testamento. Es que habían pasado muchos días desde que los últimos profetas estuvieron anunciando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y las cosas habían cambiado bastante. Por un lado, el pueblo se había alejado de Dios, profesando ser religiosos, se hicieron necios y su corazón se volvió indiferente hacia las cosas espirituales. Terminaron prestando más atención a los formalismos externos, los ritos y las costumbres que a la palabra de Dios. Por otro lado, la situación política y económica era muy crítica. Roma gobernaba sobre el pueblo de Israel y exigía del pueblo de Israel impuestos muy gravosos, trayendo gran amargura y opresión sobre todo el pueblo. Pero interesantemente, esta situación también generó un ambiente propicio para la llegada de Jesús, ya que había una gran expectativa mesiánica esperando el cumplimiento de las profecías. El Nuevo Testamento nos cuenta acerca de la vida de Jesucristo y del sufrimiento de la iglesia primitiva. En nuestro estudio seguiremos la clasificación tradicional de los escritos del Nuevo Testamento. En esta unidad consideraremos a los libros históricos que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos y los estudiaremos siguiendo la ubicación que tienen en nuestra Biblia. El primer escrito de esta sección de libros históricos es el Evangelio según San Mateo. Lleva el nombre de su escritor, conocido también como Leví, hijo de Alfeo. Era de origen judío y se desempeñaba como cobrador de impuestos antes de convertirse en un discípulo de Cristo. Escribe su evangelio a sus compatriotas judíos que estaban esperando el cumplimiento mesiánico y presenta a Jesús como el Mesías anunciado por los profetas. Utiliza muchas citas del Antiguo Testamento y le da un enfoque didáctico al escrito. Pone más énfasis en las enseñanzas de Jesús que en sus milagros. El segundo escrito de esta sección es el Evangelio según San Marcos. Por los indicios bíblicos que tenemos y por el testimonio de los primeros cristianos podemos identificar al escritor de este segundo evangelio con Juan Marcos, hijo de una mujer llamada María, y a la vez él era primo de Bernabé. Se sumó al primer viaje misionero de Pablo, pero desistió rápidamente volviendo a casa. Luego, en el segundo viaje misionero, quiso sumarse nuevamente al proyecto y el apóstol Pablo no estuvo de acuerdo, lo cual generó una fuerte controversia entre Pablo y Bernabé, obligándoles a tomar caminos diferentes. Juan Marcos no pertenecía al grupo apostólico, pero escribió su evangelio en base a la información que obtuvo de Pedro, a través de sus predicaciones, enseñanzas y charlas personales. Él escribe pensando en una audiencia romana que tenía una forma de pensar más concreta y pragmática, que estaban acostumbrados a la arena, al circo, a los gladiadores, a la acción más que a la reflexión. Por eso presenta a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvarnos y lo describe haciendo milagros sorprendentes y maravillosos, al punto de llegar a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día, triunfante y victorioso sobre el poder de la muerte. El tercer escrito de esta sección es el Evangelio según San Lucas. Era de origen griego y no pertenecía al grupo apostólico. Siendo médico de profesión, se unió al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero para colaborar en la tarea. Lucas escribe a Teófilo sobre las cosas que acontecieron en torno a Jesús y decide hacer su propia investigación para poder transmitirle una información que sea precisa y confiable. Presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
enfatizando simultáneamente los milagros y las enseñanzas de Jesús. Lucas organiza todo el contenido de su evangelio en base a diferentes tópicos y con una perspectiva ascendente hacia la cruz de Cristo, estableciendo la resurrección de Jesús como parte del desenlace final de esa historia que narra. El cuarto escrito de esta sección de libros históricos es el Evangelio según San Juan. Fue escrito por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Era pescador de oficio. Siendo el más joven de los discípulos de Jesús, fue llamado también el discípulo amado. Pertenecía al círculo íntimo de Jesús juntamente con Pedro y Jacobo, su hermano. Escribió su evangelio hacia fines del primer siglo con el propósito de suplementar a los sinópticos, incluyendo historias peculiares como la de Nicodemo, la mujer samaritana y la resurrección de Lázaro, entre otras. Organiza todo su contenido en base a 7 milagros, que Juan los llama señales. Esos milagros son presentados para que los lectores puedan creer en Jesús y creyendo en Él puedan tener vida eterna. El quinto escrito de esta sección de libros históricos es el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito posiblemente por Lucas, el mismo que escribió el tercer evangelio, y representa un segundo tratado a Teófilo. En este escrito Lucas describe el surgimiento y el desarrollo de la iglesia primitiva, expandiéndose hacia lo último de la tierra. Ofrece un testimonio contundente acerca del respaldo que la iglesia tenía de Dios para realizar la obra misionera y describe el avance progresivo del cristianismo durante esta primera etapa. En el contenido de este libro se pueden observar 3 etapas muy marcadas que aparecen bosquejadas en el capítulo 1, versículo 8, y son las siguientes. En una primera etapa se describe el origen y el desarrollo de la iglesia en Jerusalén. En la segunda etapa se describe la expansión obligada por la persecución que vino sobre la iglesia hacia Judea y Samaria. Y en tercer lugar se describe la expansión hacia lo último de la tierra a través de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Quisiera animarte a aprovechar este tiempo para poder estudiar a fondo los contenidos que vas a tener a disposición y también le puedas dedicar el tiempo necesario para hacer las tareas que se proponen en el curso. Y si tuvieras alguna inquietud, pudieras recurrir a algunos comentarios, a algunos diccionarios bíblicos y entonces pudieras profundizar en tu estudio. Te invito a aprovechar este tiempo que Dios te regala para capacitarte de la mejor manera.